Bien, el día de hoy estamos con Billy, nutricionista. Vamos a hacerle una pequeña entrevista. ¿Cuál fue el principal motivo que te hizo dedicarte a la nutrición? bueno, pues todo comienza como por temporada de pandemia. Pues en ese momento obviamente pues nadie podía salir, estábamos como que con el estrés a full y mi salida fue como empezar a ejercitarme, empezar a darme cuenta que los hábitos alimenticios, el ejercicio constante eran algo que me iban a poder ayudar como a sobrepasar ese duro momento que fue pues no solo para mí sino para pues la población en general. Empecé a tener como un cambio físico muy notorio, me empecé a sentir no solo bien físicamente, sino también mentalmente, entonces como que eso me ayudó como al momento de ya decidir qué carrera estudiar. La verdad primero me decanté por medicina, pero pasaron algunas situaciones y pues terminé dentro igual del área médica o del área de la salud, pero ya del lado de la nutrición. Pero ¿cómo supiste que era tu vocación Mi vocación. Yo creo que en el momento en que ya la empecé a cursar, ¿sabes? En el momento en que yo pisé el salón, me empezaron a explicar cosas de nutrición, no tardé mucho en darme cuenta que sí era lo mío, o sea, que sí era una carrera de la cual no iba a desistir, que era una carrera de la cual planeaba dedicarle el resto de mi vida. Ahora sabemos que la pandemia fue lo que te impulsó, fue lo que te ayudó un poco, Uh-huh. pero durante este proceso ¿hubo algún obstáculo que te hizo dudar en seguir estudiando la nutrición? No, la verdad no. O sea, creo que todo ha sido muy, muy fluido en mi camino en la nutrición. Yo empecé a estudiar despuesito que acabó la pandemia. La pandemia terminó como a mediados del 21, finales del 21. Yo empecé a estudiar en el 22. Y no, creo que nunca hubo como un obstáculo. Siempre me ha gustado todo lo que he aprendido, todo el camino que he recorrido. Creo que estoy demasiado satisfecho con eso. Bueno, actualmente, ¿cuáles serían las oportunidades laborales para un nutriólogo? Es bastante amplio. Creo que muchas veces solo se le da el peso al nutriólogo de, bueno, vas a dar consultas, vas a ayudar a que la gente no se baje de peso, o los encasillan como va a estar en el hospital administrando las comidas que se les dan a los pacientes durante su estadio ahí. Pero creo que también es importante resaltar que hay otros mercados como la industria alimentaria. Creo que es un mercado que poco se abarca o poco se habla. Hay nutriólogos que se dedican a la investigación también. Ahorita que se hizo todo este asunto de los sellos en los alimentos, hubo nutriólogos encargados durante todo ese proceso del desarrollo de esa legislación. Hay nutriólogos que se dedican a redes sociales puramente. Creo que el mercado se ha ampliado, creo que las ofertas laborales se han ampliado y no solo nos quedamos con el vas a dar consulta. También hay nutriólogos que se pueden llegar a dedicar a ventas de algunos productos, que se pueden llegar a dedicar a conferencias, ¿sabes? Entonces sí, es un mercado bastante amplio. Y a pesar de que la inteligencia artificial ahorita que está avanzando, ¿crees que puede afectar su campo laboral? Sí afecta. Justo hace no mucho, me acuerdo que estaba viendo una entrevista, te mentiría si te digo de quién, pero me quedó muy marcado que fue una persona que dijo que él únicamente agarró como sus datos, sus laboratorios que le hicieron, sí, los subió a plataformas de inteligencia artificial y les dieron una dieta, ¿no? Y me causó mucha curiosidad y lo hice. O sea, yo por mi parte agarré ahí mis datos, unos laboratorios que yo tenía míos, los subí y la verdad sí puede llegar a ser una herramienta. Sin embargo, algo que no tiene la inteligencia artificial y que en su propio nombre lo dice, es que es artificial. No va a entender el contexto de cada persona, de cada paciente. Por más que tú le digas y le cuentes y lo que sea, no es una persona que como tú y yo entendamos el contexto que puede llegar a atravesar una persona que trabaja 8 o 9 horas sentado, que se la pasa en transporte público, que se va a mudar y no tiene el tiempo para comer. ¿Sabes? Todos esos problemas que podemos llegar a compartir con el paciente, la inteligencia artificial no los entiende, entonces no sabe cómo adaptar ese tipo de cosas a la vida. Y creo que más que
una desventaja, también lo podemos llevar como una ventaja nosotros como nutrólogos, como nutricionistas, ya que pues al momento de investigar, si lo sabes usar de una manera correcta, puedes llegar más fácil a artículos, a información que muchas veces antes te tardabas tiempo en estar buscando en motores de búsqueda científicos, ¿sabes? Te tardabas en buscar un solo documento, un solo paper que hablara de un tema en específico, ¿sabes? Ahorita ya con la inteligencia artificial ya lo puedes usar para ese motor de búsqueda y que sea más eficiente. A pesar de este avance y que en los últimos años se ha visto el desarrollo de la misma inteligencia artificial, ¿crees que los pueda reemplazar o ya lo está reemplazando? O al menos tú has visto que sí, no sé si tengas algún consultorio, alguna manera de que ves esa barrera que la inteligencia, porque es muy fácil uno como que no es experto, pues subo igual, como decías, mis datos y ya no acudo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿crees que actualmente, si con un futuro no muy lejano, desarrolla más, crees que sí los puede reemplazar definitivamente? Pues esperemos que no, ¿verdad? Pero sí es un problema, que puede llegar a pasar. Creo que no al 100%, sino puede llegar a... Difícil, esto mismo que te comentaba hace rato, de esto que se amplió el mercado tanto, lo puede volver a cerrar, ¿sabes? Y ya no solo mantenernos en consultas, sino tal cual sacarnos de ese rubro de las consultas y solo mantenernos con lo que te comentaba, industria del alimento, entrevistas, contenido para redes sociales, algunas ponencias, todo lo demás, dar clases. Eso no creo que lo pueda llegar a sustituir, exacto, pero en cuestión de consultas, pues creo que también está en nosotros y en las políticas de salud como que concientizar a la población, ¿sabes? Puede ser una herramienta, sabemos que no todo el mundo tiene acceso para una consulta nutricia, sin embargo, este tipo de herramientas que son completamente gratis son válidas tal vez para el comienzo, ¿sabes? Si es una persona de escasos recursos que dice, pues la neta, mira, yo o pago tu consulta de nutrición o como, prefiero mandarle mis datos a cualquier IA, está perfecto, ¿sabes? Yo lo apoyo, pero tal vez ya si buscas algo más personalizado o algo más individualizado, ya te estaría comentando que si acudieran a un profesionista, ¿sabes? Y que, como te comentaba, lo de las políticas de salud, creo que ahí es cuestión de la Secretaría que se encargará de dar algunos, como se dan las consultas médicas gratis algunas o consultas médicas a menor precio, creo que se debería hacer algo así con la nutrición. Retomando un poquito la parte donde decías que la inteligencia artificial no va a entender cómo lleva a una persona a su ritmo, ¿tú cómo llevas la responsabilidad de influir directamente en pues se podría decir que en la vida de las personas que acuden a ti? Creo que el pilar más importante de cualquier consulta o de cualquier persona que esté encargada del área de la salud es la empatía. Creo que tenemos que tener muchísima empatía con los pacientes, entender por qué están con nosotros. Porque para ser verdad, si están con un nutriólogo, con un especialista del área que quieras de la medicina, no es porque quieran, no es por gusto, ¿sabes? El rubro de las consultas y solo mantenernos con lo que te comentaba, industria del alimento, entrevistas, contenido para redes sociales, algunas ponencias, todo lo demás, dar clases, eso no creo que lo pueda llegar a sustituir, exacto, pero en cuestión de consultas, pues creo que también está en nosotros y en las políticas de salud como que concientizar a la población, ¿sabes? Puede ser una herramienta, sabemos que no todo el mundo tiene acceso para una consulta nutricia, sin embargo, este tipo de herramientas que son completamente gratis son válidas tal vez para el comienzo, ¿sabes? Si es una persona de escasos recursos que dice, pues la neta, mira, yo o pago tu consulta de nutrición o como, prefiero mandarle mis datos a cualquier IA, está perfecto, ¿sabes? Yo lo apoyo, pero tal vez ya si buscas algo más personalizado o algo más individualizado, ya te estaría comentando que si acudieran a un profesionista, ¿sabes?
Y que, como te comentaba, lo de las políticas de salud, creo que ahí es cuestión de la Secretaría que se encargará de dar algunos, como se dan las consultas médicas gratis algunas o consultas médicas a menor precio, creo que se debería hacer algo así con la nutrición. Retomando un poquito la parte donde decías que la inteligencia artificial no va a entender cómo lleva a una persona a su ritmo, ¿tú cómo llevas la responsabilidad de influir directamente en la, pues se podría decir que en la vida de las personas que acuden a ti? Creo que el pilar más importante de cualquier consulta o de cualquier persona que esté encargada del área de la salud es la empatía. Creo que tenemos que tener muchísima empatía con los pacientes, entender por qué están con nosotros. Porque, para ser verdad, si están con un nutriólogo, con un especialista del área que quieras de la medicina, no es porque quieran, no es por gusto, ¿sabes? Es por un problema o por una situación en la cual tienen que estar ahí, ¿no? Debería ser al revés, sí, muchas veces a los médicos o los nutriólogos nos ven como, ya estoy mal, voy con el nutriólogo, claro. En lugar de, estoy bien, quiero seguir estando bien, voy a prevenir y voy con el nutriólogo, cosa que no pasa, ¿no? Y se entiende, es una historia de años que no se va a cambiar en años, días, no va a pasar. Pero la responsabilidad es tener empatía con ellos, manejar las situaciones lo más profesional posible. No puedes juzgar a ninguna persona por ningún contexto, por ningún problema, porque a final de cuentas es su contexto lo que los está guiando a vivir lo que están viviendo. No los puedes juzgar, no puedes malutilizar la información que te dan, si bien pues sí puedes usarla para efectos de investigación y lo que quieras, pero debes de tener pues tanto la aprobación del paciente como explicarle perfectamente lo que va a pasar, ¿sabes? Y creo que también es adaptarte mucho al contexto en el que estés, porque no es lo mismo dar, no sé, consultas en una zona de escasos recursos a dar tu consulta en una zona oficinista o en una zona como Santa Fe, como Polanco, ¿sabes? Son diferentes contextos y hay que saber adaptarnos a cada uno, a las necesidades de cada población. Es eso, adaptarse y ser empáticos. Y actualmente, con tú ya que estás ya de este lado, del lado de un profesionista, ¿cuál crees que sean los retos que puede llevar un estudiante que apenas está empezando? Creo que lo más importante desde el inicio es como saber cuáles son tus fortalezas, ¿sabes? La nutrición es tan variada que te puede gustar una sola área y ser bueno en esa área, pero en otros puede que no te gusten tanto, ¿no? Por ejemplo, en lo personal, al principio a mí la investigación me gustaba muchísimo. Y creo que fue algo que con el tiempo, si bien puede que no te guste, ahora a mí ya me gusta mucho, pero puede que en su momento no te guste, aún así hacerlo, porque sabes que te va a traer un beneficio para tu carrera, para tu camino. Entonces creo que no tienen que desesperarse, no tienen que compararse, ¿sabes? Porque cada quien aprende a su ritmo. Creo que es importante también que fortalezcan sus puntos débiles. Si no soy bueno en, no sé, calcular una dieta, en saberme las fórmulas, pues me voy a sentar un rato más a estudiar eso que lo que ya sé. Entonces, y sobre todo, que no se dejen guiar también por los comentarios de las personas. Hay que reivindicar, hay que redignificar el concepto de lo que es un nutriólogo. Y justo también que comentábamos hace ratito, tener ética desde que estás estudiando, porque siento que eso es lo que nos afecta. Hay personas que, si bien no son nutriólogos, o hay propios nutriólogos también, colegas, que hacen las cosas mal. Entonces eso implica una mala reputación para el general del gremio. Entonces, tener ética desde tus primeros años de formación, saber hacer las cosas bien, creo que te va a traer muchísimo a futuro. Muy bien, y ahorita que ya te sientes cómodo con lo que estudiaste y con lo que sabes, actualmente, o mejor dicho, con lo que estudiaste y con lo que empezaste, si pudieras volver a empezar tu formación, ¿hay algo que harías diferente? ¿Algo de lo que te arrepientes? Algo que haría diferente. Bueno, creo que
como todos al principio uno no sabe qué hacer en la carrera. Creo que mis primeros cuatrimestres, mis primeros periodos ahí, creo que me los tomaría más en serio, porque no es como que no me los haya tomado en serio, pero sí, como que hubiera puesto más atención a esas primeras materias. Creo que uno comienza en una carrera y dice, ay, las primeras materias no importan tanto y todo. Ya después te vas dando cuenta que todo se va entrelazando, y si bien no me fue mal, no me ha ido mal, pero sí es algo que cambiaría. Pero en general todo ha sido excelente, desde compañeros, profesores, la institución en la que estudié, todo. Vale, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes interesados en combinar la nutrición y la tecnología en la carrera profesional de la nutrición? Ok, pues que principalmente que eviten a toda costa hacer todo con inteligencia artificial. Como te lo mencioné, es una gran herramienta, yo lo uso mucho como motor de búsqueda, ¿sabes? Es una gran herramienta para eso. Si sabes tener tu propio prompt de qué pedirle a la inteligencia y cómo pedírselo, creo que es excelente. Pero de eso a que el profesor te pida una investigación y solo copies y pegues lo que te dio la inteligencia, es algo completamente diferente. En cuestión de otras tecnologías, que se apoyen bastante, que sepan utilizar cualquier herramienta que esté a su disposición. Creo que ahorita ya es muchísimo menos frecuente, y en todas las carreras, que alguien se pare en una biblioteca a leer un libro, pero que no lo dejen de hacer. O sea, que no lo dejen de hacer, no te digo en físico, tal cual el libro así, pero si los pueden descargar, tenerlos a la mano, creo que es algo muy importante. Y suena muy repetitivo porque todo el mundo te lo dice, pero al tener un teléfono tienes el acceso a muchísima información, ¿sabes? Entonces, en el camino a tu casa puedes ir leyendo un libro de tu carrera en el teléfono, puedes ir viendo resúmenes, puedes ir viendo videos, puedes ir leyendo papers, puedes agarrar cualquier información que esté a tu disposición, ¿sabes? Entonces, agárrense donde sea para crecer más. Ese sería el consejo, de agarren la tecnología que se acomode más a ustedes y como un impulso, ¿sabes? Eso les va a ayudar muchísimo para que al finalizar la carrera puedan obtener mejores oportunidades en el campo laboral, que se sientan más satisfechos consigo mismos. Bueno, de parte de Escuela Consentido, te damos muchísimas gracias por tu tiempo y pues por haber contestado estas preguntas. Muchísimas gracias. De nada.